Notimundo Estelar. Información inmediata. Daniel Noboa asumirá el poder en medio de una crisis económica. Por este motivo, una de sus primeras acciones será enviar una reforma tributaria a la Asamblea Nacional, y en la cual adelantó que no se subirán los impuestos. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el economista Larry Yumibanda, él es vocero del Círculo de Economía de Guayaquil. Economista, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. ¿Cómo le va, María del Carmen? Buenas noches también al país. Gracias a usted por estar junto a nosotros. Economista, definitivamente Daniel Noboa no la va a tener nada fácil en su próxima administración, a pesar de ser una gestión, un gobierno muy corto, pues tendrá varios desafíos, varios retos que afrontar, y uno de ellos en el que nos vamos a afrontar a conversar en esta entrevista es el que tiene que ver con la parte económica. Dificilísimo. Estamos con un déficit fiscal, estamos realmente atravesando una crisis grave en nuestro país. ¿Qué decir de estas primeras acciones que está tomando en estos momentos el próximo presidente de la República? Sí, recibe una economía en una franca desaceleración, prácticamente va a cerrar a menos del 1.5%. Yo creo que el Banco Central tiene que hacer la última evaluación con respecto al tema de los apagones. Para el próximo año las cosas se complican, va a crecer al 0.8%, o sea, va a crecer aún más a una tasa menor que lo que se cierra en el 2023. Entonces, el gobierno va a recibir prácticamente una economía prácticamente con pocos ingresos, y eso es lo que tendrá el primer desafío, es cubrir lo que tiene que ver con finales de noviembre y con respecto al mes de diciembre, tanto en salario como las bonificaciones a todo el sector público, especialmente a los trabajadores. Entonces, eso es prácticamente lo que va a recibir, y las acciones que está haciendo el gobierno son reformas estructurales que no se van a ver los resultados de manera inmediata, pero creemos que es un buen paso, ¿no? Pero hay que esperar, ¿no? Porque el decreto que quiere emitir por el estado de excepción tiene que darle el visto bueno a la Corte Constitucional para que se puedan tramitar los dos proyectos de ley que, según los voceros del gobierno, estaría tramitándose ya a partir de la próxima semana, ¿no? Ahora, después de un gobierno en el que hemos pasado de estado de excepción en estado de excepción, vamos a comenzar un nuevo gobierno con un estado de excepción. Obviamente para buscar eso, para buscar que se pueda manejar, se pueda revisar de forma célere todas los proyectos de ley que le está enviando. Sin embargo, tenemos poca información acerca de esta reforma tributaria. Hace pocos minutos tuvimos aquí en este espacio a Natalie Farinango, asambleísta de justamente la bancada oficialista de ADN, pero nos quedamos exactamente igual antes de que ella viniera. No nos dio ningún detalle, no sabemos absolutamente nada. Hay muy poca información de lo que se va a realizar, de los planes que tienen con esta reforma tributaria. Sin embargo, preocupa algo, sin lugar a dudas, economista, y es que el país en estos momentos requiere mayores ingresos, justamente por la situación fiscal que tenemos entre manos. Pero eso no se ve, o al menos hasta el momento, de lo poco que conocemos de esa reforma tributaria, no vemos que ese sea el camino, lo que se está buscando por parte de Daniel Noboa. Sí, como le dije, son prácticamente reformas estructurales. Eso se va a dar los resultados ya a partir, se podría decir, del próximo año, mediados del próximo año, y en algunos casos ya a partir del 2025, ¿no? Eso por ahí, pero como usted acaba de decir, el problema es los ingresos, ¿no? Tiene ahí todavía por recaudar, hay deudas en firme por parte del SRI. Nosotros hicimos un corte el 22 de noviembre del 2023 de casi 3.997 millones de dólares es lo que le deben los contribuyentes al Servicio de Rentas Internas, dentro de deudas firmes, deudas impugnadas y con facilidades de pago. Entonces, por ahí yo creo que el gobierno tiene que empezar, depende mucho de cuál sea la conformación del frente económico. No tengo conocimiento de quién va a estar al frente de la cartera de Economía y Finanzas. Claro, todavía no está. Lo que corresponde al Servicio de Rentas Internas, porque va a ser crucial para aumentar la recaudación tributaria sin subir los impuestos, haciendo controles a la evasión fiscal, especialmente en los tributos de IVA e impuesto a la renta, ¿no? Entonces, por otro lado,
creemos que el asunto de los gastos, el gobierno va a tener que hacer de alguna otra forma una optimización y tratar un poco de reorientar ciertas reducciones de gasto corriente y dirigirlas al gasto de inversión a través de obra pública, para que la economía comience a tener dinamismo y que se contagie el sector privado y que de alguna otra forma logre revertir lo que el Banco Central estimó para el cierre de este año, del próximo año, perdón, del 0.8%. La economía tiene que crecer por encima del 3% para que se sienta la reactivación económica. Ahora, ¿de qué manera se puede además atraer inversión extranjera de forma urgente aquí en nuestro país? ¿Qué debería hacer el próximo presidente? Tiene que enviar varios proyectos de ley. Estamos a la expectativa de la ley de atracción de inversiones, algo que quiso intentar hacer el gobierno de Guillermo Lasso y no se dio paso. Lo último intento fue a través del decreto de ley que la Corte Constitucional no admitió y por lo tanto quedó prácticamente lo mismo. Yo creo que eso va a ser un puntal, el asunto de las zonas francas orientales de exportación. Yo creo que eso va a ser vital, sin perjuicio también de que tiene que ver la reforma laboral, ¿no? Actualizar los mecanismos de contratación y profundizar el asunto de la jornada parcial. Creemos que también debe haber una reforma, en este caso a lo que es el servicio público, en lo que tiene que ver con la jornada especial. Yo creo que ahí va a ser importante porque no se ha explotado esta figura que a nuestro juicio debería tener la misma visión de la jornada parcial que está en el Código de Trabajo. Pero eso ni siquiera está en carpeta por parte del Ejecutivo. Es una idea por parte nuestra que esperemos que los miembros de la Asamblea y el Ejecutivo comiencen a revisar esto que nosotros estamos diciendo. Hacer una revisión de la jornada especial que está prácticamente el asunto de la LOCEP, para un poco ir optimizando gasto público, que eso es lo que al final tiene que hacer el gobierno, porque va a enfrentar un déficit fiscal terrible para el próximo año de 5.000 millones de dólares, más lo que necesita para amortización de la deuda, que son 2.500 millones más atrasos, o sea, necesita un financiamiento de más o menos 10.000 millones de dólares para el 2024. Además que acordémonos que estamos a puertas de ver ya los primeros efectos del fenómeno del Niño. Sí, aunque todavía hay que esperar. INAMI ha dado algunas alertas. Esperemos que se mantenga tal cual ha sido su proyección de un impacto moderado bajo, porque eso a la larga va a generar menos impacto en lo que tiene que ver con infraestructura. Así es. Menos impacto en educación y salud. Ojalá eso se mantenga. Y que se va a ver en la economía, además. Lastimosamente habrá que aumentar el gasto a través de una reforma en el presupuesto que tendrá que presentarlo más tardar para finales prácticamente enero del 2024 y esperemos que eso no suceda porque implica más gasto, menos ingresos. Así es. Y automáticamente se complica el panorama para el Ecuador. ¿Considera usted que el próximo presidente tiene un plan económico claro para su gobierno? O tal vez ahora vemos que hemos visto lo que ha sucedido, justamente usted lo dice, no sé todavía quién va a ser ministro en esta cartera de Estado. Eso genera dudas también. Primero queremos conocer lo que es el Plan Nacional de Desarrollo. Sí, eso está en la cartera de Secretaría de Planificación. Ese es el instrumento que se necesita para que el ministro o ministra de Finanzas presente la proforma presupuestaria y la programación cuatrianual. Entonces, no puede haber proforma presupuestaria si no existe el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, son esos dos documentos que tendrán que trabajar urgentemente el gobierno a partir de mañana para que sean presentados. Ojalá el Plan Nacional de Desarrollo lo presenten para finales, por ejemplo, de diciembre de este año y la proforma presupuestaria para finales de enero del próximo año. O sea, son documentos que tienen que necesariamente ser entregados de manera urgente y que a su vez también las otras reformas que tiene el Ejecutivo también las implementen, pero, insisto, dependerá de cómo la Corte Constitucional vea el tema del estado de excepción. Si la Corte no lo admite, lastimosamente tiene que tratarse un proyecto de ley de urgencia económica cada mes. O sea, no se puede tratar dos. Eso dependerá, insisto, de la Corte Constitucional. En algún momento también lo había dicho Daniel Noboa, mandar un proyecto económico urgente cada mes, cada 30 días, que eso sí lo puede hacer, eso es factible. Sí, y además dependerá mucho del debate al interior de la Asamblea Nacional, porque si las iniciativas de alguna otra forma transgreden derechos adquiridos, lastimosamente no va a encontrar
los votos al interior de la Asamblea. Pero si se enfocan a lo que es el crecimiento, de lo que yo he escuchado al revés de las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional, van a tramitar las reformas, pero queremos saber los documentos y todavía no hay nada concreto. Hay algunas ideas por parte de los diferentes frentes del Ejecutivo, pero no hay nada concreto y vamos a estar en la expectativa de los documentos ya a partir de la próxima semana. Sin lugar a dudas, mucho por hacer en materia económica y todavía quedan muchas dudas de lo que vaya a hacer el próximo gobierno. Estaremos pues pendientes de lo que ocurre además en los próximos días con el envío de estos proyectos económicos urgentes que serán enviados y lo que establece realmente esta reforma tributaria. Le quiero agradecer al economista Larry Yumibanda, el vocero del Círculo de Economía de Guayaquil, por habernos acompañado en este espacio informativo. Gracias a usted, también buenas noches y buenas noches también a la audiencia. Muy buenas noches. Los acontecimientos